Hay momentos que marcan un antes y un después. A veces todo ocurre en una sola frase, en una sala blanca, frente a un médico que intenta decirlo con cuidado. Es cáncer de mama. En ese instante, el mundo se detiene. La mente intenta comprender lo que el alma ya sintió. Un golpe invisible que cambia el ritmo de la vida. No solo se teme por el cuerpo, también por los sueños, por los hijos, por los abrazos que aún faltan. 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Queremos mirar más allá del diagnóstico. Queremos hablar del duelo invisible, de ese dolor que llega antes de la pérdida, del miedo que nadie ve, pero que tantas mujeres enfrentan con valentía. Este episodio es un homenaje a ellas, a quienes siguen de pie, a quienes acompañan y a quienes han aprendido que la esperanza también se reconstituye. El dolor anticipado, cómo enfrentar el miedo y la pérdida en el cáncer de mama. El cuaderno de la salud. Cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hay diagnósticos que cambian la vida, no solo por lo que dicen los médicos, sino por lo que se siente en el alma. Cuando una mujer escucha la palabra cáncer, algo dentro de ella se quiebra. Los planes, los miedos, los sueños, incluso la forma en la que se mira el futuro. Pero hay un duelo del que poco se habla, el duelo anticipado. Ese dolor que llega antes de enfrentar esta enfermedad. Hoy, en el Cuaderno de la Salud, queremos abrir un espacio de intimidad y comprensión. Hablaremos del duelo emocional que acompaña al cáncer de mama, del miedo, de la esperanza y del poder de acompañar con amor. Hoy nos acompaña la psicóloga y tanatóloga María Eugenia Yomiseva, fundadora del Lirium Centro Integral de Apoyo al Duelo. Ella, por supuesto, es especialista en procesos de duelo y quien nos va a ayudar a entender un poco cómo sanar, incluso en medio de este miedo del que estamos hablando. Estimada María Eugenia, bienvenida y gracias por estar aquí. Oscar, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta y gracias a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Sí, muchísimas gracias. Quisiera aclarar algo de pronto para las personas que no identifican. Hablamos de tanatología y muchas veces nosotros la palabra la identificamos solamente con procesos de muerte nada más, pero esto es algo mucho más profundo. Totalmente, Oscar. El tema de la tanatología es la ciencia que se hace cargo del estudio de todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte y todos sus procesos en la parte psicológica, emocional, psíquica, espiritual, holística, porque la tanatología abarca el estudio de toda la estructura en relación a la pérdida, la muerte y los duelos, entendiendo que muerte no solamente es cuando alguien muere y un proceso de duelo no es cuando alguien muere, sino podemos hablar inclusive de muertes simbólicas, ¿no? Como la pérdida de un trabajo, el diagnóstico de una enfermedad, que empieza a hacer un proceso de reconocerme y de enfrentarme a una realidad de pérdida, como es el tema de esta posibilidad del cáncer, ¿sí? Esta posibilidad donde tal vez una mujer está en la ducha o está en un examen y siente algo en su pecho y comienza ese cuestionamiento, ¿qué hay ahí? Y desde ahí y empieza todo un proceso que me evoca con el tema de la pérdida, con el tema de la muerte, y ahí empieza este trabajo del tema del duelo anticipado que usted lo mencionó. Perfecto, y nosotros quisimos tratar este tema porque el 18 de octubre estamos justamente en este recuerdo de la lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Sí, el 18 de octubre, y nosotros sabemos que hay muchas personas que están pasando por esta circunstancia y queremos de alguna manera guiar este tipo de procesos, estimada María Eugenia, y quisiera que nos comentes qué ocurre emocionalmente a una persona cuando recibe este diagnóstico del cáncer de mama, o nosotros entramos ya en este proceso antes de, porque si vamos a atendernos significa que ya estamos pasando algo. Indiscutiblemente, por eso te decía hace un segundo, cuando una mujer siente que hay algo, cuando pasa algo, ¿sí? Y es de esta realidad en la que percibo que hay una masa, sin importar el tamaño, pequeña, grande,
y mi cabeza es inevitable porque esa es la función a veces de nuestro cerebro y es llevarnos ante situaciones que a veces no podemos controlar y ahí viene la ansiedad y empezamos a vivir un montón de emociones porque recordemos que la ansiedad es esta emoción que aparece frente a cosas que no puedo controlar y al inicio el no saber qué pasa en mi cuerpo me pone en un lugar de muchísima ansiedad, de tristeza, de miedo, de angustia y obviamente hasta saber qué es mi cuerpo entra en un cuadro de muchísima emocionalidad, tanto emocional como física, ¿no? Hay pacientes que de repente se empiezan a estresar, no duermen, les duele la cabeza, se va el apetito, hay llanto constante, comienzan a haber dolores, contracturas musculares, porque todo este antecedente antes me genera un montón de angustia, porque es inevitable pensar si pasa algo y después si es una mujer que tiene hijos, familia, si está sola, si está en otro país. Entonces empieza todo este cuestionamiento de qué va a pasar. Y es un tiempo de espera porque uno va donde el médico, nos hacen las pruebas, pero también la prueba no es que tenemos una respuesta inmediata, también nos ponen en un lugar donde hay que esperar. Y esa espera me genera toda también una situación de mucha angustia, de cómo lo hablo, lo digo, no lo digo, porque al principio se viven estas cosas como si es casado o casada con la pareja, ¿no? Uh-huh. Luego tal vez con los familiares o amigos más cercanos y luego lo vamos difundiendo y se comienza a crear una movilización colectiva de emociones, de una ráfaga de situaciones y obviamente el miedo. Claro, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida. Uh-huh. De hecho, afecta a todo el entorno, definitivamente. Quisiera dar un paso atrás porque duelo también es no aceptarlo. Ya hay algunas personas que, aunque saben que tienen algo y que están enfermas, no van donde el doctor. Y más bien prefieren como aplacar eso y dejarlo ahí. Y en todo caso voy cuando me siento un poco mejor. Me siento enfermo, pero voy a ir cuando me sienta mejor. Y dejamos que el tiempo pase y así las cosas pueden complicarse. Uh-huh, totalmente. Y ahí tenemos que, bueno, yo voy a abrir dos espacios, ¿no? El uno, aquellas personas que tal vez por resistencia y por miedo no visitan el médico porque tienen miedo a confrontar la realidad. Y por otro lado, aquellas personas que tal vez ya tuvieron cáncer antes o que ya tuvieron alguna enfermedad anterior y ellos desde su propia reflexión deciden no continuar otros tratamientos en caso que esto vuelva a aparecer. Y ahora yo te comparto, Oscar, estoy haciendo un estudio, estoy estudiándome y formándome para ser dula de fin de vida. Y en este acompañamiento que hacemos a las personas, que no necesariamente es cuando están por morir, sino que puede ser desde el momento del diagnóstico, entonces es justamente ver eso. Hay mucha gente que decide, ok, yo ya sé lo que tengo, pero no me quiero hacer nada. Entonces ahí también viene este cuestionamiento con la familia de cómo no te vas a hacer nada, pero deberías hacerte esto. Entonces la idea no es hacer lo que los otros quieran, sino poder respetar la decisión de ese paciente. Quiero seguir el tratamiento, no quiero seguir el tratamiento. Ahora mucha gente debió haber escuchado la historia de María Teresa Guerrero, claro, que es una persona uh-huh. del medio que pasó por un episodio de cáncer de mama y donde ha sufrido, porque ya luego, ya vamos a hablar de todos los duelos que se viven en eso, pero en el duelo anticipado hay una negación al inicio, porque uno pasa por que es una de las primeras etapas del duelo, que es esta postura de decir, no creo que esto me está pasando. Esto no es real, porque a uno le toma tiempo aceptar la condición en la que está y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y tiempo que es súper importante en este momento, porque ahora estamos hablando de cáncer y sin duda las cosas han cambiado mucho en el tiempo y el cáncer inclusive puede convertirse en una enfermedad, digamos, crónica con un tratamiento, depende del cáncer y de lo que uno haga. Entonces, yo quisiera hablar un poco de quien está al frente. Qué importante es los grupos de apoyo en este tipo de circunstancias y el momento en que se pueden activar para apoyar a la persona que está pasando esto. Sabemos que puede estar en un proceso de negación, pero ¿cuál debería ser la actitud de la gente que está al frente? Uh-huh, por supuesto. Primero entender que tanto la familia como la persona está viviendo un duelo. O sea, no es que solamente el paciente. Y ahí tenemos que abrir otra forma que es el tema del cuidador primario. Porque siempre hay alguien que asume este rol de cuidar. Los papás, los hijos, el esposo. Y este cuidador también empieza a reprimirse muchísimas emociones.
Entonces, ahí tenemos que entender que cada persona va a vivir su duelo y el procesamiento de toda esta información de una manera distinta. Y cada uno no es que el otro debe vivir como yo vivo o que tiene que entenderme, porque es imposible entender. O sea, nadie va a poder entender lo que la persona al esperar el diagnóstico o al vivir el diagnóstico siente. Pero esa persona tampoco le puede entender a los hijos, tampoco le puede entender al esposo. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar a esa línea tan fina de acompañarnos. Y acompañarnos implica a veces respetar que tú o yo no vamos a pensar lo mismo, pero que podemos acompañarnos desde el respeto y desde el amor. Porque yo te amo y porque te amo respeto. Respeto, por ejemplo, si hoy no estás listo para ir a la quimio. Respeto si hoy no estás listo para contar a la familia. Respeto si no quieres hablar del tema. Porque son varios momentos en los que vamos a tener que atravesar, pero sin duda alguna que los círculos de apoyo o la red de apoyo, nosotros le decimos estas redes invisibles de apoyo que comienzan como hormiguitas a sumar y a hacer cosas, porque vienen muchos impactos, el impacto del diagnóstico, el impacto de la duda, un impacto económico, porque habrá personas que tienen un seguro médico, pero habrá gente que no, que cuentan solamente con la salud pública y nuestra salud pública demanda turnos para muchísimo tiempo después y uno se desespera porque todo eso es un tiempo que sigue pasando, pasando. El tiempo es muy importante. Bueno, llegamos al día del diagnóstico y para que la gente relacione un poco, ¿qué tipo de pensamientos o qué emociones suelen aparecer en los primeros días después de este diagnóstico? Primero la negación. Ajá. Primero la negación, viene mucha ira también, hay muchos sentimientos de culpa y ahí a mí me gusta utilizar una frase que ahorita se me escapa el nombre del autor, pero yo les suelo explicar a mis pacientes que nosotros, y que no es justo con el paciente que se culpe en el presente, ¿sí?, sobre cosas que no hizo en el pasado con una información que no tenía en el pasado. Porque en el presente tengo muchísima información y con esta información estoy juzgando mi pasado. Entonces no es justo. Entonces yo les invito a tener muchísima humildad para no juzgarse por cosas que en ese pasado no conocíamos. Hay gente que dice que tal vez si no hubiese tenido ese trabajo, si no me hubiese estresado, porque hay mucha gente que relaciona el cáncer también con acumulaciones emocionales no resueltas. Uh-huh. Entonces mucha gente dice tal vez si hubiese ido a terapia antes. Entonces más bien lo importante es reconocer que el si hubiese ya no hay mucho que pueda hacer, que tengo que conectar con mi presente. Sin embargo, es importante trabajar todos estos dolores y estas emociones. Entonces tenemos, como te decía, negación, ira, culpa, sin duda muchísima tristeza, muchísima incertidumbre, muchísimas sensaciones de confusión, de ambivalencia, porque sí, estoy bien para mi esposo, estoy bien para mis hijos, pero hay ratos donde necesito quebrarme, donde necesito vulnerarme y no todos nos quebramos desde el llanto, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo hace en soledad porque necesita silencio, hay gente que lo hace con un círculo diferente a mi familia primaria. Entonces lo importante es poder conectar con todas estas emociones que voy a tener que transitar y también yo pondría sobre la mesa también la emoción de la esperanza, que vendría a ser este sentimiento más que una emoción, este sentimiento de esperanza y esta capacidad de los seres humanos de esa resiliencia de querer luchar, de querer seguir adelante, de querer batallar con lo que viene, porque siento que todavía no he concluido todos mis objetivos de vida, porque tengo un niño chiquito, porque quiero seguir viviendo y ese aferrarse a la vida. Por eso es tan mágico en muchos pacientes con cáncer, ya me voy a adelantar un poquito hacia el final, cuando tocan las campanas en los hospitales oncológicos, uh-huh. De esta sensación campanadas. De sanidad, de ok, ya no tengo cáncer, porque hay cáncer que se pueden prevenir porque se detectan en temprana etapa y otros que, claro, pues ya no siempre son tan manejables porque se detectan en una etapa muy avanzada. Sí, justamente eso quería comentar. Qué importante es también la actitud cuando comenzamos este tipo de tratamientos, ¿no? Es importante el que nosotros tengamos buena actitud, compartir de alguna manera buen empuje y por eso nosotros tenemos que estar en ese camino. Pero qué difícil que es. Por supuesto, Oscar, normalmente la gente siempre a este tipo de pacientes le dice frases como tienes que poner de parte, tienes que confiar en Dios, tienes que ser animado y realmente yo sí les invito más bien a evitar estas frases porque son frases que el paciente está tan abrumado que a veces el paciente más que frases necesita presencia, necesita cercanía con cosas puntuales. Hoy tienes la quimio, quieres que te ayude recogiendo a tu pequeño, necesitas que te lleve comida, necesitas que te ayude a lavar la ropa, ¿qué necesitas? Es mucho más sano preguntar desde el qué necesitas a decirle sé fuerte.
Sí, doctor, a mí me gustaría mucho resaltar eso porque a veces cometemos muchos errores y si nosotros estamos en este proceso de negación, sin duda estamos buscando culpables en el cielo y en la tierra. Entonces, ese Dios sabe cómo hace las cosas, puede ser como que la gotita de gasolina que hace falta para nosotros encontrar el culpable que buscamos y no va por ahí, porque si hay un momento en el que nos hace falta espiritualidad, justamente es este, ¿no? Totalmente. Y hay mucha gente que al recibir el diagnóstico, el paciente o su familia, se enojan con Dios, indistintamente la espiritualidad y la fe que cada uno lleve, ¿no? Uh-huh. Y se enojan. Y luego empieza parte de todo el proceso, ese momento de reencontrarse con esa fe otra vez al ritmo de cada uno. Entonces yo lo que les invito a la gente, si vamos a acompañar a una persona en estas circunstancias, no forzar ni a que rece todo el tiempo si no quiere, ni a que no lo haga si está molesto, sino más bien ir dando lectura a las necesidades del paciente. Ok, si esta persona ahorita le hace sentido orar, porque hay mucha gente que se aferra mucho a su fe y eso le sostiene, así como muchas otras personas se enojan y no quieren. Si le apoya y le aporta la fe, perfecto. Juntémonos, oremos con ella. Pero si me dice no quiero orar, no le voy a decir cosas como, ay, pero si Dios es el que te va a cuidar, ¿cómo te vas a enojar con Dios? ¿Por qué haces estas cosas? No hables así, porque eso es ser súper invasivo al ritmo y al proceso de esa persona. Claro que sí. Y de pronto hay personas que pueden estar enfrentando esta circunstancia y de pronto no quieren pasar sus sentimientos, sus miedos, a quienes están al frente y tratan de ponerse esas máscaras para que no se den cuenta. Estimada María Eugenia, ¿hay alguna señal de alguien que está atravesando por un duelo anticipado de pronto sin reconocerlo? Yo creo que, a ver, si yo recibo una noticia de este nivel en mi familia, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad, es inevitable pensar que va a haber un impacto. Y también debemos saber que la forma o la estructura de personalidad de cada ser también se va a poner en evidencia en ese momento. Entonces, si yo tengo una pareja, hombre o mujer, que en un momento determinado yo sé que tiende a reprimir sus emociones, que no habla del tema, este va a ser un momento donde se va a poner en juego esa forma en la que he manejado los conflictos y las diferencias. Entonces, ahí yo lo que más bien tengo que estar en cuenta es que una situación de este nivel es medio inevitable que no nos afecte, y que las formas, por ejemplo, que la persona intente no hablar del tema, señales como que se pongan más reactivos, porque yo puedo pensar que reprimo mis emociones y que no pasa nada, pero de repente me pongo más intolerante. No lo muestro en casa, pero voy en el auto y pito, grito, estoy súper intolerante, más reactivo, y comienzo a caer en cuenta que, ok, no lo muestro en casa, pero me está afectando. Hay niños que sienten que tienen que ser esas luces para estos padres o estas madres y deciden no llorar ni decir nada en casa. Pero en las escuelas lloran, se reprimen, están aislados, se enojan. Los papás suelen decir, nosotros pasando por esto y mi guagua más malcriado o malcriada. Y yo les digo, no es que esté más malcriado, sino que está canalizando su emocionalidad en esa conducta. Por eso hablar de estos temas, Oscar, es hablar de toda la necesidad colectiva de ese círculo familiar, porque todos van a necesitar cosas desde diferentes lugares. Sí, y de ahí mi próxima pregunta es casi que sé la respuesta, pero hay que hablarlo porque lo reprimimos. ¿Qué importancia tiene permitirnos llorar, permitirnos enojarnos o incluso sentir miedo y sin culpa, sin esa culpa que nos carcome más bien? Por supuesto. Nuestra sociedad piensa que hay emociones buenas o malas. Así es decir, si estamos felices, entonces es bueno. Si sonríes, está bien. Pero si te enojas y lloras, está mal. No llores. No llores, tienes que poner de parte, vamos a orar y todo esto va a mejorar. Entonces, de seguro nos vamos a aferrar a la esperanza, porque eso es lo que nos va a mover cada día. Pero también va a haber momentos de mucho quiebre. Entonces lo válido para toda la familia es reconocer que las emociones son válidas y que tal vez en lo que tengo que trabajar es cómo las canalizo. Que si tengo ira y necesito un espacio porque quiero gritar, porque estoy molesto, porque viene esta pregunta para la persona que vive el diagnóstico, ¿por qué a mí? Y empieza este cuestionamiento, ¿por qué a mí? Si yo he sido una buena persona, si yo he hecho bien las cosas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y viene todo este proceso que nos genera ira. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo estoy sana, estaba tan sana, hacía deporte, me cuidaba en la alimentación y tengo hijos pequeños? ¿Por qué a mí? Entonces viene esa pregunta y que es una pregunta que a veces se queda sin respuesta. Entonces,
hay que ir dándole lugar y dándole espacio a toda esa emocionalidad que va a surgir a lo largo del proceso y que además no es constante, ¿no? Entonces, por eso, darle lugar a todas las emociones, dejarles que lloren, de hablar del espacio en niños, por ejemplo. Puedes enojarte, puedes llorar, pero tal vez no puedes golpear. Evita gritar. Encontremos una forma de sacar esa ira que tienes de que mamá está enferma. Porque también se enojan, también se frustran, que entendamos que mucho del enojo está muy conectado con la frustración. Y la frustración es una emoción compuesta que está formada por miedo y tristeza. Sí, es muy interesante. Y en este punto, ¿qué papel juega la autocompasión? Sí, es un momento como para preocuparse de uno. Siempre estamos viendo a los demás, preocupándonos por los demás, negándonos. Y esta autocompasión, ¿qué papel juega en la sanación emocional? Yo no le diría tal vez como autocompasión, ¿no? Porque uno piensa que la compasión es mala, ¿no? Entonces yo le daría más bien la mirada de poder ubicar el amor propio otra vez hacia mi mirada, porque es una forma de conectar conmigo. Este es un tiempo donde sí tengo hijos chiquitos, pero este es un tiempo que mi cuerpo demanda esa necesidad. A veces le invertimos, yo digo, tanto tiempo al trabajo, y cuando uno pasa por estas cosas, el trabajo no pasa nada, el trabajo queda ahí y se termina, pero de repente toda mi emocionalidad, mi trabajo no lo va a curar, toda mi situación de enfermedad no la va a curar. Entonces yo le diría como dar esa mirada al amor propio, porque la persona con cáncer va a tener que pasar por varios duelos. Primero, el tema de la autoimagen. El tema de si hay una mastectomía, si hay un tema de la quimioterapia, si hay la pérdida del cabello. Son microduelos que van a afectar. Hay muchas familias, por ejemplo, que toman estas opciones de las pelucas cuando se pierde el cabello. Hay otras que no, hay otras que usan los pañuelos, que son formas en las que les empieza a dar sentido a lo que yo estoy viviendo. Pero la gente piensa que, bueno, como la quimio me hace perder el cabello, entonces ya, es como parte de. Y en realidad no. Para una mujer el hecho de perder el cabello es súper fuerte porque es volver a conectar con su propia feminidad desde otro lugar, porque es del cabello, son las pestañas, es el cabello de todo el cuerpo, es el tema de la pérdida de peso, es el tema de la imagen, en que si me voy a una quimio tengo que vomitar, y todas estas conexiones que empiezan a darse, y que es reconocer mi cuerpo en otro momento y en otras necesidades. Entonces, son estos pequeños microduelos. Cuando hablamos de pareja, el tema de la pareja, el tema de la sexualidad, que son estas sensaciones de o sea, ¿cómo logramos hablar de esto? Por eso, cuando yo acompaño familias en estos temas, les invito a también hablar de eso. Yo tenía una paciente que me decía, María Eugenia, mi esposo siempre ha sido un hombre como muy activo sexualmente. ¿Qué hago ahora que tengo este diagnóstico? Tengo miedo que se busque otra persona. Ahora que yo voy a estar enferma, que voy a perder el cabello, que voy a estar fea. Entonces vienen todos estos cuestionamientos que uno diría no son tan importantes, ¿no? Que hay otras cosas. Pero sí los hay. Yo conozco casos. Increíble. Sí, y yo creo que sería bueno hablar en este momento de esas palabras y esos gestos que podrían ayudar en este momento también. Por supuesto. Y el tema de la sexualidad en cáncer es todo otro mundo de trabajo. O sea, sí, tal vez no habrá coito, no habrá todas estas vivencias, pero hay otras formas de llegar a la sexualidad, obviamente porque la energía del paciente es diferente, tal vez va a haber momentos donde tenga mayor libido que otros, que lo quiera, que no quiera. Entonces, por eso es tan importante hablarlo desde los límites y desde la necesidad del paciente. Excelente. Son cosas que a veces no pensamos nosotros y que definitivamente para estar más tranquilos en este proceso hay que hablarlos. Ahora, ¿qué significa reconstituirse por dentro? Sí, reconstituirse por dentro después del diagnóstico. Okay. ¿Cómo iniciamos este proceso? Yo creo que primero hay que desmitificar esta realidad de no hablarlo, no decirlo, no le voy a preocupar al resto. O a veces uno dice, no le decimos a los niños porque se van a asustar. Entonces, reconstruirse significa empezar a delimitar cuáles son mis necesidades hoy. Por eso hablábamos del tema del autocuidado. Parte de reconstruirse está muy, muy, muy ligado al tema del autocuidado. Un paciente en quimio necesita modificar su nutrición, su alimentación, su ejercicio, su ritmo de vida, y por ende implica el cambio de vida de la familia con la que vive el paciente. Entonces, esta reestructuración implica volver la mirada a mí
porque normalmente estamos siempre, como usted decía, la mirada hacia todos los que están afuera y Así todo lo es. que necesita el exterior. Entonces, volver la mirada a mi necesidad. Ok, este es un tiempo que necesito, no sé, un lugar donde haya más naturaleza. Necesito un lugar donde haya menos ruido. Necesito un lugar donde estoy más cerca de mi familia, porque son necesidades que uno diría, pero bueno, tal vez nos tienes a tu esposo y a tus hijos, pero es un paciente que necesita la cercanía de los padres, la cercanía de los hermanos, la cercanía de los amigos, no por desmerecer a la familia. Entonces, este proceso de autorreconstrucción significa volver la mirada a mis necesidades y volver a escuchar mi cuerpo y mis emociones. En este punto, ¿qué herramientas o qué prácticas podrían ayudar en este proceso? Y me refiero a, de pronto, no sé, terapia psicológica, puede ser escritura, oración, no sé, grupos de apoyo, algo recomendable para las personas. Totalmente, Oscar. Creo que hay una red de muchas situaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, la terapia es como el primer momento, y yo invitaría el tema de la terapia no solamente al inicio, sí, sino, o sea, no solo al inicio del tratamiento como las quimios o la radioterapia, lo que necesita el paciente, sino desde antes. O sea, tener un espacio de acompañamiento, y como le digo, ahora que estoy haciendo este trabajo de ser dula de fin de vida, implica, bueno, lo hago como psicóloga, pero también desde este rol, en ir planificando todo lo que me asusta. Porque la primera pregunta, muchas más sobre todo, es ¿qué va a pasar con mis hijos? Aunque no sé si voy a sanar o no voy a sanar, ¿no? Claro. Entonces le digo, perfecto, trabajemos sobre eso. Armemos un plan de qué es lo que quisieras. Y normalmente son cosas que no lo hablamos a veces con la familia o con la pareja, porque ¿qué nos dice la familia? No pienses en eso no va a pasar. Así es, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y hay una posibilidad de que no salga bien. Exacto. Entonces es crear un espacio donde yo pueda hablar de mis miedos. Entonces hacemos, y claro, implica, se llama hacer todo un proceso de voluntades anticipadas, de poder armar todo lo que quiero. E implica desde cosas tan simples y tan importantes, Oscar, como ¿qué quiero que hagan con mis redes sociales? ¿Tienen las claves? ¿Qué quiero que hagan con mis pertenencias? Tengo un seguro, tengo cosas. Solo mamá manejaba el número del jardinero, del plomero, y si pasa algo, ¿quién va a tener esas cosas? Entonces, implica crear un espacio desde un espacio terapéutico. Tenemos grupos de apoyo donde nos podemos encontrar con otras personas que estén pasando por esto. Y obviamente en el trabajo terapéutico se hace todo un trabajo de duelo, de ir duelando cada parte que voy viviendo al ritmo, reconstruyendo todo, es porque duelar es sanar. Entonces tenemos la terapia, tenemos los grupos de apoyo, tenemos también las terapias narrativas, tenemos las terapias familiares, los elementos holísticos. Hay mucha gente que decide probar terapias alternativas, el Reiki, el tema de las situaciones con cacao y tantas terapias que hay disponibles ahora para poder trabajar sobre esto, el tema de los podcasts, como esto que estamos haciendo, el tema de los audiolibros, el tema de la literatura que nos ayuda a ir sosteniéndonos, porque esto es una necesidad de apoyo en todo momento, ¿no? Entonces son herramientas que las vamos construyendo, adquiriendo, y la parte familiar, los amigos, la parte social, la parte espiritual, terminan siendo todas de herramientas. Fantástico. Es justamente lo que estamos tratando de hacer con este podcast, de que en este 18 de octubre, que por lo menos nos dan ese recuerdito, nosotros podamos ser ese instrumento de ayuda para las personas que van a atravesar por esto o que lo están haciendo. Y ahí le quiero interrumpir nada más, Oscar, como justo es el tema preventivo del cáncer de mama, yo voy a poner como una recomendación mucho más antesala, que es el tema preventivo. Revisemos el cuerpo, estemos atentos de exámenes, si notamos algo diferente, no tomemos tan a la ligera nuestra salud, porque si hay algo, la prevención a tiempo es la mejor herramienta. Definitivamente. Quisiera, para finalizar, y aprovechando la experiencia que tienes en este tipo de procesos, ¿qué le dirías a una mujer que hoy está recibiendo ese diagnóstico y que siente que su vida se detuvo en ese momento? Okay. Primero le diría que se siente o que se acueste lo que necesite en ese momento, que respire, ¿sí? Y que piense que no tiene que resolverlo todo ese momento, que es un tema de mucha gente que atraviesa en duelos, mis pacientes. Siempre hablamos de un día a la vez. La vida cambia mucho cuando estoy más cerquita a la muerte, porque la vida y la muerte van de la mano, pero parece que cuando uno está puesto un diagnóstico, está más cerca de la muerte.
Y también le diría que a partir de ese diagnóstico, aunque parece un torbellino de emociones y es un caos, yo creo que también, aunque suena muy duro lo que voy a decir, también es un regalo. Porque la vida se empieza a vivir diferente después de un diagnóstico. Empiezo a disfrutar la vida de forma distinta y yo creo que es un regalo porque mucha gente se muere sin poder despedirse. Y creo que es un espacio para poner la vida en orden y si mi cuerpo sana y se recupera para poder vivir diferente, vivir mejor. Y si la vida me lleva por el camino hacia la muerte, pues poder irme en paz con la tranquilidad de haber hecho todo lo que siento que necesitaba hacer. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bien, gracias de verdad. Gracias, Oscar. Vamos a continuar en el cuaderno de la salud. Hoy hablamos de algo que rara vez se nombra en voz alta, el duelo invisible, que comienza con un diagnóstico. Gracias, María Eugenia Yumiseva, fundadora del Lirium Centro Integral de Apoyo al Duelo, por ponerle lenguaje al miedo, a la culpa y también a la esperanza, por recordarnos que llorar es humano y pedir ayuda es valiente. Si este episodio te tocó el corazón, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, un audio es el primer abrazo que llega. En el cuaderno de la salud, creemos que acompañar también es hacer comunidad. Hablar, escuchar, sostener. Me despido con 5 ideas que ojalá se queden contigo. Primero, nombrar también sana. Decir, tengo miedo abre la puerta a recibir apoyo. El silencio no protege, solo aísla. Segundo, el dolor anticipado es real. Llorar lo que aún no pasa no es exagerar. Es prepararse con amor para lo que venga. Tercero, el cuerpo y el alma conversan. Cuidar la mente con terapia, escritura, oración o arte. También cuida la recuperación. Cuarto, acompañar es estar, no arreglar. Un estoy contigo sincero vale más que 1000 soluciones apuradas. Quinto, la esperanza se reconstituye a trozos. Avanzar no siempre es correr, a veces es respirar, dormir, comer y volver a intentarlo mañana. Gracias por escuchar. Si este contenido te acompañó, déjanos tu comentario y compártelo. Puede ser luz para otra persona. Soy Oscar Álvarez, esto fue el Cuaderno de la Salud. Nos encontramos en el próximo episodio.